vamos a saludar a la referente de la Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza, Alejandra Nievas. Hola Ale, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenida a Pelado Stream. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, Ale, la verdad que vimos días atrás la reacción de ustedes, reacción esperable, por otro lado, frente a este decreto que disolvió la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el marco de la desregulación del gobierno nacional, ¿no? Y ustedes han recibido esta noticia con tristeza, podríamos decir. La verdad que sí. En realidad, lo que nos sorprendió a nosotros, porque nosotros sí estábamos informados de que sí nos habían dicho de una fusión, ¿sí? Entre Vialidad Nacional, entre la CNRT y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero de una fusión a la disolución hubo como un paso, algo muy importante que no era lo que se nos había dicho en un principio. Claro. Entonces sí, fue como un golpe y la verdad que la agencia para nosotros es fundamental para los familiares de víctimas, ¿no? Déjame decirte esto, la agencia nace, ¿sí?, en la República Argentina por los familiares de víctimas de tránsito. Ujú. En el 2005, ¿sí?, un grupo de madres lograron viajar a Washington, ¿sí?, y denunciar a la Argentina en las Naciones Unidas por la cantidad de siniestros viales que había y la cantidad de muertes que teníamos en la Argentina. Debido a esa denuncia que lo hicieron los familiares de víctimas, este grupo de madres que lograron llegar a Washington, nace la Agencia Nacional, es decir, se le exige a la Argentina, ¿sí?, que haga una política de Estado en este tema. Por eso nace la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el 2008. Ujú. Nace con una ley, no la recuerdo en este momento cuál exacta, el número, Una ley del donde fue votada Congreso. por unanimidad, sí, en el Sí. Congreso, que fue votada por unanimidad, en el cual tiene sus propios recursos, ¿sí? Ujú. El dinero que manejaba la agencia no depende de nación, sino que es el 1% de los seguros de todo el país. Claro. Esa es la plata que tenía la agencia. Que con eso, ¿sí?, y con muchos años de lucha, lo que más nos preocupa a los familiares de víctimas es el tema de dónde queda la Red Nacional de Asistencia a las Víctimas. Esta línea Eh, telefónica que era nacional, que atendía las 24 horas, el 134. claro, bueno, yo te comento, Sí. Daniel, la Red Nacional no solamente era la atención telefónica, sino que tenía un montón de servicios a las víctimas, ¿sí? Y que ha ayudado. Entre esos era, por ejemplo, cuando un sanjuanino se siniestraba en otra provincia, el hospedaje y los pasajes para que algún familiar pueda ir a asistirlos. Eso lo cubrió la agencia. En mi caso particular, cuando falleció mi hijo, bueno, vos sabés que yo tengo una hija con discapacidad, con Sí, síndrome sí, de Down. La sí. verdad que yo en ese momento que es tan doloroso y tan difícil para las familias, yo no tenía las herramientas para explicarle a mi hija la muerte de su hermano. Mm. Teníamos asistencia con terapias, donde Guillermina, mi hija, pudo asistir a un psicólogo que fue financiado por la agencia. Claro. Todo esto que yo te estoy contando, ¿sí? Se redujo desde que entró Milei a solamente la asistencia telefónica. Ujú. Esto ya se había sacado y las veces que los familiares pedimos saber por qué se nos sacaba esto, nunca tuvimos respuestas del gobierno nacional. Entonces, bueno, ya estábamos con ese tema de que dentro de mi ley muchos de los servicios que teníamos ya no estaban. Entonces, la verdad que para nosotros la agencia cumplía muchas funciones. Alejandra, vos sabés que Por ejemplo, hay... Perdón la interrupción, pero discúlpame, sí, sí, termina, los termina la últimos idea. Sí. alcoholímetros que tuvimos en la provincia, Daniel, los últimos 15, sí, que fue puesto por la agencia.
Ujú. Sí, sí. Y bueno, y te puedo nombrar un montón de cosas. La agencia daba cursos a motociclistas y llevaba 200, 300 cascos a diferentes provincias y las ponía, las regalaba. Sí, Pero la agencia es eso, es un lugar donde teníamos el observatorio, ¿sí? El sí, sí. observatorio que nos decía año a año las estadísticas del país, lleva y nos dice de qué forma se han muerto la gente, de dónde teníamos que trabajar. De estas estadísticas se tenían que surgir políticas de Estado que no se hacían, pero ya va fuera de la agencia. Y esto lo Claro. quiero aclarar. ¿Por qué? Porque yo veo que hay mucha confusión. Nos han Ahí hablado quería del estado de detenerme. las calles. Espérame un toque, Sí, porque ahí quería detenerme, porque yo he estado siguiendo algunas reacciones de personas que se identifican con la Libertad de Avanza, con la motosierra, con el ajuste, y dicen, mira, la verdad que la Agencia Nacional de Seguridad Vial era un obstáculo, eran gente molesta en las rutas a la que no le importaba nada, que te complicaba la vida, la existencia, y la verdad que no sirvió para nada, no bajó la siniestralidad vial, así que es plata perdida, mejor que lo cierren. Esa es la síntesis, digamos, de quienes hoy adhieren y aplauden, ¿no? El cierre de la agencia. Frente a eso, ¿vos qué contestás? ahí voy. Realmente eso no tiene que ver con la agencia. La agencia era el observatorio, era la asistencia, era ayudarnos, ¿sí? Pero las políticas de Estado, una vez que estaban las estadísticas, la tenía que trabajar cada jurisdicción. Y eso no se hizo. Por ahí he leído un comentario de una docente que la verdad que me duele y a Sí, ver, no es criticar a la docente, sino hacerlas entender que sí, dijo, había un montón de libritos de educación vial, un gasto innecesario, y que leer un comentario así quizás de una docente, que esos libritos estaban justamente para que nos ayuden, claro. porque la docencia cumple un rol fundamental, Qué que nos llamativo ayuden. Es que, la primer causa de muerte de nuestros jóvenes, Daniel. digo, ¿Me entendés? Entonces, esos comentarios duelen. qué llamativo que justo una docente menosprecie un librito. Es llamativo, ¿no? Sí, que fueron unos libros que la agencia repartió a los diferentes ministerios en su momento para que sean repartidos en las diferentes escuelas, que hablaba sobre la siniestralidad vial y la educación, ¿no? Tratar de darle una herramienta a las maestras. Entonces, la verdad que por ahí se confunde, por ahí se habló de las leyes, dice, Sí, los homicidas siguen libres, eso no tampoco pasa por la agencia. no tiene nada que ver. Claro, No tiene nada que ver. Creo que se habla desde el desconocimiento muchas veces. sí, sí, absolutamente. Bueno, el tema es si queda algo por hacer, porque, claro, en el marco de las facultades delegadas, de los llamados superpoderes, ha sido legítima la disolución. Ahora, ustedes como organización que está vinculada en todo el país, ¿piensan insistir con esto, accionar a través del Congreso? Sí, en realidad hay, como vos dijiste, un gran desconocimiento, ¿no? Y ante ese gran desconocimiento, las dudas y toda la repercusión que hay. Yo creo que se acababan estas facultades denegadas, por lo tanto, tenían que apurarse a disolver, pero disolvieron sin darnos una explicación de lo que queda en su lugar. Ujú. ¿Me entendés? Entonces, ante esa duda, y sí hubo una reacción de decir, no, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Esas explicaciones no las hemos tenido. Yo creo que ni siquiera el mismo gobierno nacional todavía las tiene. Ujú. Por lo tanto, por eso se dijo que la agencia va a seguir en función hasta que no se acomoden y vean cómo se va a hacer. Yo creo que el apuro del gobierno nacional era, ahí se nos acaba el tiempo, hay que hacer el decreto, pero en ese decreto no especifica cómo va a seguir, quién lo va a reemplazar. Claro, Entonces, ese 1% que estaba destinado, ¿sí? En esto que yo te estaba contando, claro. pasa un Ministerio de Economía y nadie nos explica ese 1%. Ese 1% desde que entró mi ley no vino a las víctimas. Entonces, claro, ¿a dónde va esa plata? ¿A dónde, qué están haciendo con esa plata? Está bien, está claro, está claro.
Ale, vamos a estar obviamente muy, muy atentos, ¿no?, a la evolución. Este es uno de los tantos frentes que ha quedado abierto con esta serie de decretos de lunes y martes de esta semana. Te agradecemos como siempre el contacto y la presencia aquí en Pelado Stream. No, gracias a vos, Daniel. Siempre estamos a disposición y siempre te agradecemos por el espacio, porque siempre nos diste en donde fuese que estés, un espacio para poder hablar y para poder por ahí hacerlos entender de por qué nosotros peleamos el tema de la agencia, ¿no? Y es lo que corresponde. Muchas gracias, Ale. Alejandra Nievas es referente de la Asociación de Familias del Dolor y la Esperanza. Pueden buscarlo en Facebook, en las distintas redes sociales, pero por ejemplo en Facebook hicieron el posteo esta semana cuando se dio a conocer que entre los decretos que firmó apuradamente el presidente Javier Milei a instancias del superministro de Desregulación Federico Sturzenegger, estaba la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.